¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N, un programa imperdible esta noche para analizar todo lo que sucede, por supuesto, en nuestra República Argentina y en contexto, yo le diría casi expectante, en función de lo que promete el gobierno que serán los próximos días. El envío de este proyecto al Congreso, el envío de este permiso de endeudamiento, que por otro lado, y ya arrancamos y nos metemos de lleno en el comentario inicial, déjeme decirle que en las últimas horas, incluso sumándole los últimos días, empezamos a tener mayor cantidad de información. Usted recuerda que el último programa nuestro decíamos que había un ecosistema conformado por lo no dicho, lo que de alguna forma nos estaba faltando. Bueno, déjeme decirle que todavía nos sigue faltando muchísimo, pero que a lo largo de los últimos días, por lo menos en el ejercicio periodístico, podríamos decir que empezamos a hacernos de algunos datos y que a todas luces en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario, esos datos, mire, la verdad es que son bastante preocupantes, o como mínimo nos abren nuevos interrogantes, o como mínimo, como ponemos aquí debajo, nos empieza a mostrar la efigie, la figura, el perfil de una especie de eslabón perdido entre la supuesta intención del gobierno nacional de encauzar un acuerdo, una conversación con el Fondo Monetario y lo que empezamos a ver que está plasmado en ese anexo que se va a enviar al Congreso de la Nación, donde yo podría, mire, hacerle un resumen sintético. Hay más promesas de buena voluntad, entendiendo la buena voluntad siempre de un gobierno que se acerca más a lo que quiere el Fondo Monetario, que en todo caso lo que puede llegar a querer un espacio como el Frente de Todos. Y en ese punto hay información, hay datos que ya comenzamos a repasar. Por ejemplo, esto que es destacado de ámbito.com, que dábamos a conocer hace apenas algunas horas nada más, que tiene que ver primero con esta reunión entre Alberto Fernández y Martín Guzmán durante las últimas horas, con la expectativa de que se cierre finalmente lo que es la letra chica del acuerdo, una letra chica que ha despertado un debate bastante importante porque hay sectores del Frente de Todos y sectores también de la oposición política que dice, bueno, todavía no conocemos prácticamente nada de lo que se va a estar discutiendo. Hay otro foco importantísimo y esto sí referencia a, creo, el núcleo duro del acuerdo que se está pretendiendo cerrar, que es qué cantidad de dinero le va a pedir el gobierno argentino al Fondo Monetario Internacional. Usted sabe que se partió de una hipótesis que era el gobierno argentino va a refinanciar la deuda que vence del acuerdo stand-by que cerró en su momento el expresidente Mauricio Macri allá por el año 2018-2019. Bueno, lo que hoy tenemos es un nuevo préstamo que el Fondo Monetario le va a conceder a la Argentina por esta cifra que vamos a compartir y que en principio es lo que figura en el anexo que va a enviar el gobierno al Congreso de la Nación. Son 44.800 millones de dólares más 4.000 millones de dólares. Son aproximadamente 48.000, casi 49.000 millones de dólares los que se van a estar poniendo en juego. Lo que está pidiendo el ministro de Economía, Martín Guzmán, al Fondo Monetario Internacional. Esa es la cifra de dinero que se está pidiendo. ¿Cómo se lo está pidiendo? Bueno, se solicita que el primer desembolso, usted sabe que el 22 de marzo vencen 2.800 millones de dólares que tiene que pagar la Argentina al Fondo Monetario. Lo que en este momento el ministro Guzmán le está pidiendo al fondo es parte de la letra chica, pero por supuesto habrá que ver si esto prospera en los próximos días, es que ese primer desembolso sea de 2.800 millones, que es lo que vence, más otros 4.000 millones de dólares que son los que allí figuran y que el gobierno los está pidiendo para reforzar, y esto hablamos en términos figurativos, lo que son las reservas del Banco Central, para reforzar también lo que uno podría denominar que es una especie de efecto confianza o un sello, uno podría decir, de confianza que aplica el Fondo Monetario sobre las finanzas de la Argentina, que es lo que muchos países a veces buscan cerrando un acuerdo con el fondo, ¿no? Que haya un efecto confianza. En este caso, bueno, lo está tratando de hacer el ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero hay varias cuestiones que quiero compartir y que quiero preguntarle. Una de ellas tiene que ver con las razones, las argumentaciones que a todas luces está ofreciendo Martín Guzmán
para tratar de impulsar el acuerdo, este acuerdo que estamos compartiendo, este acuerdo del cual usted va a tener más detalles en un minuto nada más. ¿Qué dice Martín Guzmán? Mire, yo tengo algunos de los argumentos. Dice, bueno, esto va a ayudar a reforzar la balanza de pagos, esto va a ayudar a reforzar las reservas del Banco Central. Bueno, uno podría decir que sí. Esto también va a fortalecer la estabilidad macroeconómica. Bueno, podríamos pensar que de darse este desembolso más importante va a haber más reservas y la especulación en torno al tipo de cambio podría descender un poco. Creo que no hay ninguna duda con respecto a esto. Este acuerdo se cierra por 30 meses y acá viene la primera parte del eslabón. Es decir, estamos firmando un acuerdo con el Fondo Monetario, se le pide esa cifra de dinero que usted veía recién allí en pantalla y las argumentaciones que se están dando y que se están exponiendo por parte del gobierno argentino es: si ustedes me prestan esta cantidad de dinero, a mí me va a ayudar en todo esto, ¿no? La extensión del acuerdo, le dije, 30 meses. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ese desembolso se hace dentro de los 30 meses, el gobierno argentino le pide mayor desembolso ahora en las próximas semanas, pero la pregunta es, después de los 30 meses, ¿qué? Y acá hay un interrogante realmente muy importante, porque en el anexo, eso que va a viajar al Congreso en algunos días nada más, hay quienes dicen en algunas horas nada más, lo que falta es lo que va a pasar después. Es decir, esos 10 años potenciales donde la Argentina va a tener que devolver esa cifra de dinero que usted veía en pantalla. Es decir, que hasta dentro de 2 años y medio la Argentina recibe fondos, pero en el documento que el gobierno va a enviar al Congreso no hay nada, por lo menos hasta ahora, de cómo van a ser esos 10 años que llegan después de los 30 meses iniciales. Claro, y uno se pregunta, esta cifra que usted ve en pantalla, sideral, astronómica, póngale el adjetivo que quiera. A mí no me gusta adjetivar, me parece que con la información que tenemos alcanza y sobra. Fantasmagórica, si quiere, vamos a ponerle algún adjetivo, impagable, esa me gusta más, impagable. Impagable la cifra de dinero, porque está claro que en ese contexto es muy difícil de afrontar, y lo que nos está faltando es el detalle. Ahora, la pregunta que quiero hacerle es, ¿hace falta el detalle? ¿Hace falta que a lo largo de 10 años después del 2024 la Argentina se comprometa a pagar 50.000 millones de dólares? Yo déjeme decirle que es casi impagable eso. Es impagable, es impagable. Entonces, ese interrogante que se nos abre es el siguiente. El gobierno va a firmar un acuerdo por 30 meses. Y la pregunta es, ¿qué es lo que se va a terminar negociando después? Otra más, ¿con quién se va a terminar negociando? Con el nuevo gobierno, con el gobierno que venga después de este. Entonces, la realidad es que empezamos a ver que en cada lectura, que en cada hilo que recorre transversal este acuerdo, cuando usted lo conozca se va a dar cuenta, hay un pequeño eslabón importantísimo, eslabón perdido en cada uno de estos caminos, en cada una de estas lecturas, y que arranca también por las intenciones que tiene el gobierno nacional. Mire, hay también un acertijo bastante importante que hacer, ¿no? Que es prestar atención a qué dice cada uno de los referentes del mercado financiero internacional, del propio Fondo Monetario, del gobierno, de la oposición. Y en función de eso podemos tomar un poquito de distancia sobre, no solamente sobre qué piensa cada uno, sino al mismo tiempo sobre cuáles son los intereses creados en este acuerdo. Y quiero compartir con usted lo que decía hace algunos días nada más Ilan Goldfang, que es el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, a propósito de este acuerdo. Escúchelo. Pero ahora ya estamos muy cerca de llegar con las autoridades argentinas para llegar a un acuerdo, que es el acuerdo completo, con todos los detalles, con todas las reformas, con todo lo que tenemos en el programa. Y estamos ahí. Tenemos negociaciones intensas. Como has mencionado, hay que tomar en consideración las realidades de los países y la realidad de Argentina. Ya hemos dicho que esto es un programa que tiene que ser realista. Bueno, el fondo dice lo mismo de siempre, ¿no? Que tiene que ser realista, que tiene que ser diseñado para la economía argentina, una obviedad, por supuesto. No pretendo ser crítico con lo que se está negociando. Hemos dicho, y quiero reiterarlo,
que entiendo que en este contexto la mejor salida es negociar con el Fondo Monetario. La pregunta es ¿qué se está negociando? Y la segunda pregunta es ¿bajo qué condiciones se va a estar negociando de aquí en adelante? Que son interrogantes bastante importantes para responder. Ahora, desde este punto de vista, desde esta especie de eslabón perdido, se abre, creo, dos lecturas interesantes. La primera es que el gobierno compromete que va a terminar acercando posiciones con el Fondo Monetario a partir de lo que uno podría pensar que es una mayor cantidad de ingresos. Es decir, se compromete a tener más ingresos de aquí en adelante. ¿Para qué? Bueno, para reducir el déficit fiscal, es decir, para terminar gastando menos en términos relativos. Lo que dice el gobierno es yo no voy a recortar, lo que voy a hacer es voy a ganar más, que haya mayor cantidad de ingresos. Y todo el documento que se va a enviar al Congreso está parado sobre esa hipótesis. La Argentina en los próximos meses empieza a tener mayor cantidad de recursos, una dinámica que uno podría pensar que del año pasado uno puede verla porque la Argentina creció 10%, es decir, ahí hay un salto en términos de la recaudación, pero el dato fundamental es que dentro de este acuerdo lo que se va a estar firmando, y esto también fue anticipo de ámbito financiero a lo largo de esta semana, lo que se va a estar firmando es el decrecimiento sistemático de la economía argentina para los próximos años. ¿Qué quiere decir esto? Que en el documento que se va a enviar al Congreso lo que dice es, el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario ven que la Argentina va a crecer este año, la cifra es entre 3,5 y 4,5%, es decir, menos de la mitad de lo que se creció el año pasado. Entre 3,5 y 4,5% para este 2022. Ahora, es muy interesante porque cuando uno empieza a mirar los datos de las proyecciones para 2023, 2024, 2025, lo que se identifica es una especie de promedio, y ese promedio va de 1,7 a 2,2% para cada año. De 1,7 a 2,2% para cada año. El año pasado crecimos 10%. Este año creceríamos, según el fondo, entre 3 y 4, entre 3,5 y 4,5. El año que viene entre 1,7 y 2,2. Y el otro también igual, y el otro también igual. Entonces la pregunta que uno podría hacerse es, ¿cuál es el eslabón perdido en todo esto? Bueno, el eslabón perdido es que lo que está negociando el gobierno es ir aplanando la economía, ir haciendo una especie de aterrizaje suave o brusco en todo caso de la economía. Y hay varios eslabones que allí están sueltos. Uno podría verse tentado a pensar, bueno, si la economía crece menos, esto el fondo de alguna manera lo promueve porque la Argentina se ahorra dólares que tendría que poner al servicio del crecimiento, los guarda en las reservas del Banco Central y con eso le garantiza al Fondo Monetario un repago. Y esto podría ser parte de la respuesta. Pero al mismo tiempo la pregunta es, ¿pero no le estamos diciendo al fondo y no le estamos diciendo a la sociedad argentina que no va a haber un ajuste? Y que en todo caso va a haber una mayor recaudación. ¿Cómo va a haber una mayor recaudación si vos vas a crecer por lo menos 4 veces menos de lo que creciste el año pasado, a partir del año que viene? Es difícil que se dé esto de esta manera, ¿no? Entonces ahí se abren, por supuesto, otros interrogantes. La otra pregunta, el gobierno está prometiendo que las exportaciones van a crecer de una forma tal que terminen reemplazando a la maquinaria del consumo. Usted sabe que la economía son 3 o 4 motores. El consumo, la inversión, el gasto público y la diferencia entre lo que son las exportaciones y las importaciones. Es decir, el saldo. Lo que promete la Argentina hacia adelante es que el saldo va a ser muy importante del comercio exterior. Nos quedamos con dólares y eso va a las reservas. Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo va a crecer la economía a fuerza de exportaciones? Claro, va a crecer poco. Las exportaciones van a saltar mucho, pero en términos representativos para lo que es la actividad económica, eso no tracciona demasiado. Y otra pregunta, el eslabón en este caso, ¿cómo se va a hacer para que esa actividad económica muy chiquita que va a ir quedando le llegue a los sectores de menores recursos cuando obviamente el motor que se conoce, el más efectivo en términos de la informalidad que hay en la economía argentina, es el consumo? Si yo apago el motor del consumo, ¿qué tengo que hacer para que todo el resto de los otros motores de la economía, las exportaciones, el gasto público, que por otro lado va a estar comprometido, las inversiones públicas que van a estar comprometidas, cuánto tengo que llevarlas para que terminen compensándolo? Es una negociación que tiene, por supuesto, por lo menos hasta ahora, un final abierto. Esto decía el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Como piensan ya sabemos. O sea que esa es la pulseada que se está jugando. Que el acuerdo que se firme no implique adoptar
esos programas económicos que son un desastre. Y bueno, y eso es lo que está hoy en discusión. Ese es el problema que tenemos, que ese acuerdo horripilante entre Macri y Trump no nos condiciona el futuro para siempre. Fíjense, con todo lo que acabo de decir, con todo lo que tenemos para hacer, con todo lo que nos falta recuperar, y no hay forma de que hagamos nada de eso si tenemos que funcionar en esa lógica. Así que bueno, esta es un poco la discusión que hay. Bueno, hay muchas otras cuestiones. Yo le decía, el gobierno apuesta a mayor cantidad de ingresos, pero en el documento que se va a enviar al Congreso también hay apartados que referencian a tener menor cantidad de gastos, ¿no? Y dentro de esas referencias hay 2 o 3 que son sustanciales. Las vamos a ir analizando de a poco. Y hasta yo le diría que es preferible esperar a que esto llegue al Congreso. Pero hay una mención bastante interesante al compromiso del gobierno argentino para estudiar el sistema previsional, eventualmente, para garantizar la sustentabilidad del sistema previsional. Estamos hablando de las jubilaciones y las pensiones. De la misma manera, se promete administrar todo lo que es la masa salarial del sector público. Entonces estamos hablando de puestos de trabajo. Y así sucesivamente uno podría ir repasando, y la verdad que las menciones, yo le diría que no ayudan demasiado a quedarse tranquilo. Por último, para terminar, algo que tiene una referencia ineludible a la vida de todos los días, que es la discusión por los subsidios, donde dentro del anexo, y como ha tomado Estado Público, el gobierno dice se está por implementar una política de segmentación tarifaria. Esa política de segmentación tarifaria va a dar como resultado un ahorro que es el equivalente a 0,08 puntos del producto. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hay algo que nos está faltando? Porque sí, uno escuchó a Cristalina Georgieva, la titular del fondo, hablar de la importancia de haber acordado con el gobierno argentino la segmentación, pero sobre todo aplicar el ajuste en los subsidios de la energía. Y después uno va a ver, y el plan que está en marcha y que conocemos, implica solamente, y digo solamente en el marco de esto, por supuesto, un recorte del equivalente a 0,08 puntos del producto, hay algo ahí que no está. Hay algo ahí que nos está faltando. O desconocemos algo que referencia ineludiblemente a un plan distinto para segmentar tarifas, un plan distinto para aplicar un subsidio más importante en términos de la energía y uno podría decir de los servicios públicos, o, en todo caso, habrá que mirar otros sectores que por ahí para el gobierno y para el fondo resultan tentadores justamente para hacer ese descenso en términos del déficit fiscal. Mire, no quiero aburrirlo, pero lo que quiero es que tenga la certeza de que todavía hay cosas que no conocemos y que en todo caso también existe potencialmente la probabilidad de que el acuerdo termine siendo incluso peor de lo que conocemos hasta este momento. O en todo caso también que termine ofreciéndole al Fondo Monetario y al gobierno la posibilidad de ir repactando y renegociando a futuro cuando está claro que en la correlación de fuerzas el Fondo Monetario le exige mucho más de lo que puede exigirle el gobierno argentino al fondo, ¿no? De eso eventualmente es de lo que se trata. Por último, para terminar, yo creo que si uno presta atención en términos de la inflación, en términos de los subsidios, de lo que se termina discutiendo, está claro que ni los subsidios, ni la inflación que se está negociando en este momento con el Fondo Monetario, ni el decrecimiento de la economía pautado, son mecanismos, mire, hasta la suba de la tasa de interés que ya se puso en marcha, o ajustar el tipo de cambio en función de lo que es la inflación, que es la indexación del tipo de cambio, que ninguno de todos esos elementos le permiten a un gobierno aplicar políticas de progresividad, que puedan permear, no me gusta el término, pero que puedan llegar a los sectores de menores recursos. Ninguna de esas discusiones, de esos puntos neurálgicos de lo que es la quintesencia de este acuerdo, le permiten al gobierno pelear algo para los sectores de menores ingresos. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, bueno, ¿dónde está ese eslabón perdido que se supone que va a permitir que quienes terminen pagando el costo del ajuste no sean siempre los mismos? No sean siempre los mismos. Acompáñeme, señor director.